Hola a todos y a todas, bienvenidos a este curso de diagnóstico y tratamiento interdisciplinario del paciente con fisura de alveolo-palatina para el primer nivel de atención. Mi nombre es Paloma Brun, yo soy médica genetista, trabajo en la coordinación de la RENAC, que es la Red Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina, y una de nuestras líneas de trabajo tiene que ver con la coordinación de la línea de cuidado de FLAP. En esta oportunidad vamos a hablar sobre algunas generalidades de las fisuras alveolo-palatinas y sus aspectos genéticos. Entonces, los objetivos de la charla tienen que ver con transitar un breve repaso de la embriología del paladar y el origen de las fisuras, definir las fisuras, sus distintas clasificaciones, conocer la heterogeneidad etiopatogénica y clínica de las fisuras, y reconocer cuándo un caso de una fisura de la alveolo-palatina amerita ser consultado con un profesional o con un equipo de genética. Entonces, para empezar con algunos aspectos embriológicos de las fisuras, vamos a repasar algunas cuestiones anatómicas que tienen que ver con el labio superior y con el paladar. Recordad que tenemos algunas estructuras externas que hay que reconocer. Aquí está la nariz, estas son las fosas nasales, aquí está el bermellón del labio superior, el bermellón del labio inferior, y esta estructura blanda que se encuentra entre la nariz y el labio superior, que es el filtro. Después, internamente tenemos otras estructuras que podemos reconocer clínicamente como paladar duro, que son los 2/3 más proximales del paladar, y el paladar blando, que es el tercio posterior al paladar duro, que se denominan así por uno estar osificado y el otro ser membranoso. Y detrás del paladar blando, la úvula. Esta es una clasificación más bien clínica porque esto es algo que puede constatarse, digamos, clínicamente. Pero desde los aspectos embriológicos, los orígenes son distintos y las estructuras son diferentes, ¿sí? Embriológicamente, y ahora vamos a ver por qué, definimos que existe un paladar primario compuesto por un triángulo osificado que está acá en la porción más anterior, el foramen incisivo y un paladar secundario, que es el resto del paladar, que tiene una parte osificada y una parte blanda. La embriología del labio del paladar comienza en semana 6 y termina en semana 12. Tiene un periodo crítico que abarca desde mediados de la semana 6 hasta inicios de la semana 9. Y tiene dos etapas que son claves. Por un lado, la formación del paladar primario, que recuerden que era ese triángulo osificado que estaba anterior al foramen incisivo, y un paladar secundario, que es el que está posterior al foramen incisivo, que tiene una parte de paladar duro y ocupa todo el paladar blando. Entonces, vamos a empezar con ese paladar primario, ¿sí? Que empieza a ocurrir su desarrollo alrededor de semana 5, más bien en la semana 6, ¿sí? Lo que ocurre acá, y acá tenemos algunos gráficos, digamos, del embrión en este estadio, es que vemos que lo que tenemos a esta altura son los procesos maxilares, ¿sí? Que están pintados en naranja en este dibujo, comienzan a avanzar en sentido medial y empiezan a empujar los procesos nasales mediales, que son estos que están acá pintados en amarillo, y los empiezan a empujar hacia la línea media de la cara, ¿sí? La fusión de los procesos nasales mediales forman algo que se llama segmento intermaxilar, que es el que da origen al filtrum, es decir, esta partecita blanda que está entre la nariz y el labio superior, la premaxila, que es la parte de alveolar, donde van insertos los 4 dientes incisivos, y el paladar primario. La fusión de los procesos maxilares con los procesos nasomediales se completa en la semana 7 y es la que termina de formar todo el labio superior. Es importante recordar que los procesos nasolaterales, que son los que están acá pintados en celeste, no participan en la formación del labio del paladar, ¿sí? Son los que forman las narinas. Y eso lo vemos bien claro acá, en este periodo que está el embrión en semana 7, como el labio superior termina siendo formado por la fusión de los dos procesos maxilares, que son los naranjas, con los procesos nasales mediales. Acá se termina de conformar el labio superior
y cómo estos que son los procesos nasolaterales no participan de la formación ni del labio ni del paladar. Debido al crecimiento medial de los procesos maxilares, los procesos nasomediales se fusionan, como habíamos dicho, pero también a un nivel más profundo. Si vemos la cuestión más interna, vamos a ver acá todas las estructuras que son generadas a través de esa fusión de los procesos nasomediales. Entonces, vamos a ver que acá se forma el filtrum del labio, acá se forma la premaxila, que es esta región alveolar que contiene los 4 dientes incisivos, y el paladar primario. Estas tres estructuras conforman una estructura, una macroestructura que se denomina segmento intermaxilar. Luego viene la formación del paladar secundario, ¿sí? Que es todo lo que viene detrás del foramen incisivo. Esto ocurre entre semanas 7 y 8, ¿sí? Lo que ocurre es que dos estructuras que son proyecciones mesenquimáticas que surgen de la cara interna de los procesos maxilares. Esos procesos maxilares que estaban empujando en forma medial a los procesos nasomediales, también en forma interna empiezan a emitir dos proyecciones mesenquimáticas que son los procesos o crestas palatinas. Inicialmente estas crestas palatinas crecen hacia abajo, ¿sí? Y en la séptima u octava semana estas crestas cambian de dirección, se ponen por encima de la lengua y se ponen perpendiculares al maxilar superior. Estos dos procesos o crestas palatinas comienzan a crecer una hacia la otra para poder unirse entre ellas con el septum y hacia adelante con el paladar primario. La fusión de estas crestas palatinas y con el paladar primario ocurre en semana 10 a 11. ¿Sí? Es un proceso de osificación intramembranosa. El paladar duro se osifica, se sustituye este tejido conjuntivo de estas crestas mesenquimatosas por tejido óseo. Esto solo ocurre en los 2 tercios anteriores que van a configurar el paladar duro. Entonces, ahora que conocemos el origen de todas las estructuras implicadas en las fisuras labiolopalatinas, vamos a definir las fisuras labiolopalatinas. Existen distintas clasificaciones. Vamos a hacer como 2 grandes grupos de las fisuras labiolopalatinas y vamos a definir como fisuras labiolopalatinas típicas y fisuras labiolopalatinas atípicas. ¿A cuáles vamos a llamar típicas? Es un grupo muy heterogéneo de condiciones de solución de continuidad que ocurre por falla de fusión en los procesos nasales mediales y maxilares superiores durante el desarrollo embrional. Es decir, vamos a llamar fisuras orales típicas a cualquier solución de continuidad entre estos procesos que no se terminaron de fusionar, pero que son procesos embriológicos naturales. Es decir, no es que haya una malformación per se, sino que lo que ocurre es que se detuvo un proceso embriológico en algún momento particular, ¿sí? Esto resulta en la afectación parcial o completa de distintas estructuras, ¿sí? El labio superior, el reborde alveolar, la base de la nariz, el paladar duro y o el paladar blando. Estas fisuras pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales, pueden comprometer en distinto grado de profundidad a cualquiera de estas estructuras y se van a definir embriológicamente en fisuras del labio con o sin paladar o fisuras de paladar. ¿Por qué? Porque ya vimos que el paladar anterior o el paladar primario tiene un origen embriológico del paladar secundario. Entonces se definen como fisuras de labio y fisuras de paladar. Entonces ya vimos que pueden variar en la lateralidad y en las estructuras que están afectadas. Acá vemos distintos diagramitas. Por ejemplo, este primero es una fisura de labio solita, unilateral. Acá hay una fisura de labio bilateral. Acá hay una fisura de labio alveolar unilateral, labio alveolar bilateral, labio alveolo palatina, que puede ser unilateral o bilateral. Y esta que tiene otro origen embriológico, que son las exclusivamente palatinas, que pueden afectar a los 2 paladares, duro y blando, o exclusivamente al paladar blando. Es muy importante que recuerden que las fisuras orales típicas, cuando hay bilateralidad, lo que hay siempre es un remanente de tejido medial, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá lo que hubo fue una falta de fusión de los distintos procesos nasomediales y maxilares, ¿sí? Esto es importante que lo recuerden porque ahora vamos a ver las fisuras atípicas.
Y además de las estructuras, varían también en la profundidad de la afectación y claramente en su severidad. ¿Sí? Acá a la izquierda vemos una microforma, que es una fisura frustra, y acá lo que vemos es una fisura del labio alveolo palatina bilateral, que siempre recuerden cómo está este tejido remanente, que es el que nos recuerda que son procesos que no se terminaron de fusionar. Respecto a la epidemiología de las fisuras orales típicas, lo que vemos es que la fisura está comprometido el labio y el paladar en el 66% de todos los casos y que el 20% se dan en forma bilateral. En la fisura del labio unilateral y el labio palatina, el lado izquierdo es frecuentemente más afectado que el lado derecho. Ahora vamos a ir a las fisuras orales atípicas. ¿Sí? Acá lo que ocurre es que la solución de continuidad de las estructuras no coincide con los sitios de fusión clásicos del desarrollo embriológico entre los procesos nasolaterales mediales y los maxilares superiores. Esto puede involucrar partes blandas y partes óseas, y se las agrupa en distintos grupos. Por un lado, en lo que denominamos ausencia de premaxila, en lo cual lo que hay es una fisura medial, y en la ausencia de premaxila es un cuadro que forma parte de la secuencia de holoprosencefalia. Otras son las pseudofisuras, que lo que ocurren son muescas mediales en el labio superior que se asocian frecuentemente a algunos síndromes genéticos, eso ya los vamos a ir viendo, pero como ejemplo, el síndrome de orofacio digital o el síndrome de Ellis-Van-Creveld. Y después están las fisuras orales atípicas, las inusuales. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas. En la ausencia de premaxila, fíjense que lo que ocurre, la premaxila, recuerden que es justo esa región, digamos, conformada en forma ósea por detrás del filtrum, ¿sí? Que estaba conformada por los procesos nasomediales cuando se fusionaban. Y acá lo que ocurre es que hay un labio con una fisura completa en línea media, pero fíjense que hay déficit de estructuras, es decir, esto no es una fisura labio alveolo palatina bilateral, donde uno puede observar ese remanente de tejido. Aquí no hay tejido medial, ¿sí? hay falta en estructuras. Esto se puede asociar a malformaciones complejas, por ejemplo, puede formar parte de la secuencia de holoprosencefalia, donde lo que hay es un déficit integral de la falta de fusión de estructuras internas de los hemisferios cerebrales, y de algunos síndromes, por ejemplo, el síndrome de Patau o trisomía 3. Este es cuando hay ausencia de premaxila. Pero también hay otro cuadro que es la pseudofisura. Es realmente muy rara y está caracterizada por una pequeña muesca o una pequeña fisura medial exclusivamente del labio superior. Se observan algunos síndromes genéticos como el síndrome de orofacio digital o el síndrome de Ellis-Van-Creveld o el hidrolétalus. ¿Sí? Fíjense que además de existir esa pequeña muesca, existe como toda una cuestión medial. Acá hay una nariz que está levemente bífida, ¿sí? Hay un hipertelorismo, es decir, se acompaña de otras cosas. No es una fisura sueltita. Recuerden que las fisuras cuando son mediales, entonces no están coincidiendo con el origen embriológico de la falta de fusión de los procesos faciales. Y por último, las fisuras orofaciales inusuales. ¿Sí? Estas incluyen un grupo heterogéneo muy grande de anomalías que no se limitan al labio, al paladar, pero que pueden afectar a otras estructuras de la cara y a las estructuras orofaciales. Varias de ellas se deben probablemente a diferentes procesos embriológicos de los observados en las fisuras típicas, ¿sí? Están relacionadas más a factores disruptivos, por ejemplo, la secuencia de bandas amnióticas. Casi todas ellas son anomalías esporádicas, la etiología en su caso es bastante desconocida y son muy raras. Tessier en 1976 ha propuesto una clasificación de este tipo de fisuras inusuales, que es una clasificación que muchas veces se utiliza en los lugares especializados en fisura, donde vemos que las fisuras, por ejemplo, que involucran los segmentos inferiores, son las fisuras que él numera del 0 al 7, ¿sí? Por ejemplo, estas que están acá abajo, y las que implican la sección superior de la 8 a la 14. Son fisuras que tienen estos trayectos que, como ven, son muy diferentes a los de la fisura alveolo-palatina típica.
Estas fisuras también pueden estar contenidas en síndromes genéticos, o sea, no síndromes genéticos, en cuadros sindrómicos, perdón, como en el espectro banda amniótica o miembros pared, ¿sí? En los cuales las distintas bandas amnióticas van generando distintos efectos disruptivos a distintos niveles del feto, ¿sí? Entonces, en estos dos fetos lo que vemos son fisuras, ¿sí? Orofaciales, pero que son fisuras inusuales, ¿sí? Acompañadas por encefaloceles, digamos, y distintas malformaciones mucho más complejas, ¿sí? En la primera lo que vemos es una bandita amniótica que está acá señalada por la flechita, y en el segundo feto lo que vemos es, digamos, esta secuencia miembros pared, porque vemos que además hay ausencia de un miembro, ¿sí? Son realmente cuadros sindrómicos muy infrecuentes, que son difíciles de clasificar, incluso con la clasificación de Tessier, porque acá hay estructuras faciales que no se pueden ni siquiera identificar. Estos cuadros la verdad es que son difíciles de explicar embriológicamente, pero bueno, los factores disruptivos parecieran ser la causa más probable que explique estos cuadros. Por otro lado, también tenemos las fisuras oroorbitales, que corresponderían a la clasificación de Tessier número 5, que se extienden a lo largo de la línea por el canal naso-lagrimal, ¿sí? O la fisura oroauricular, ¿sí? Que son estas fisuras que se extienden por el costado de la cara en sentido hacia la oreja, ¿sí? Que también pueden resultar de la fusión incompleta de los procesos maxilares y mandibulares, ¿sí? Acá están comprometidas otras fusiones de otros procesos. También son muy, muy raras. En este caso, la clasificación de Tessier puede ser muy útil porque se registran, digamos, otras estructuras faciales y algunas de ellas tienen un origen embriológico explicable, como hablamos de la fusión de los procesos mandibulares con los procesos maxilares. Respecto de la heterogeneidad de las fisuras labial-palatinas, dentro de las fisuras labial-palatinas típicas, que recordemos que son aquellas donde se respetan los sitios de fusión embriológicos, hay un montón de presentaciones clínicas. A partir de ahora nos vamos a concentrar en la fisura labial-palatina típica. Existen un montón de presentaciones clínicas, ¿sí? La gran mayoría de ellas se presenta en forma aislada. ¿Y a qué vamos a llamar aislado? A un recién nacido o un niño o una niña que lo único que tiene es una fisura que puede comprometer distintas estructuras, pero que no tiene ninguna otra malformación ni ninguna otra anomalía congénita, ¿sí? Esos son los casos aislados. Los casos aislados incluyen también los casos en los que la fisura asocia alguna anomalía menor de la nariz, ¿sí? Porque ya sabemos que son estructuras que están comprometidas. También en algunos niños mayores puede a veces encontrarse la ausencia de algunos dientes, pero ya sabemos que son todas estructuras que están implicadas en el mismo origen embriológico. Ese es el 70% del universo de los niños que nacen con fisura labial-palatina típica. Del 30% restante, el 15% de ellos presenta alguna anomalía congénita, que las más frecuentemente asociadas son defectos cardíacos, polidactilia, hidrocefalia y anomalías oftalmológicas, oftalmía y microoftalmía, pero en las cuales no se observa un patrón sindrómico, es decir, yo no encuentro una causa etiológica de origen genético para comprender por qué se produjo esa fisura y por qué está acompañada de esa anomalía, de esa otra anomalía congénita. Y el otro 15% restante conforman los síndromes, ¿sí? Nosotros llamamos a los aislados y a las anomalías congénitas, son considerados cosas no sindrómicos. ¿A qué llamamos síndromes? Llamamos síndromes a aquel conjunto de signos o síntomas que tienen un origen en común, ¿sí? Hay más de 400 síndromes que entre su multiplicidad de expresiones pueden expresar distintos tipos de fisura labial-palatina típicas, ¿sí? Que a veces algunos con más frecuencia que otros, ¿sí? Aunque por ahí estos síndromes en forma aislada son infrecuentes, cuando uno los ve en forma colectiva, uno empieza a ver que muchos casos son sindrómicos, ¿sí? Dentro de estos casos sindrómicos, algunos de ellos tienen un origen genético, es decir, hay una alteración en la información genética que me originó esa fisura y me originó el resto de expresiones clínicas que ese niño o esa niña tiene. Y algunos de estos síndromes son inducidos por teratógenos, ¿sí? Es decir, factores ambientales que alteraron el proceso embriológico y generaron esta fisura y otros
y otros elementos clínicos que me ayudan a pensar en ese síndrome. Dentro de los síndromes genéticos que muchas veces se manifiestan con fisuras labiopalatina están el síndrome de Van der Wood, el síndrome de pterygium popliteo, que forma una expresión parecida al Van der Wood, el síndrome de ES tipo 1, que tiene ectrodactilia, digamos, expresiones dermatológicas, y cleft, la C es de cleft, de fisura labiopalatina, el síndrome de Roberts, el síndrome de Fryns, la lesión 4P o síndrome de Wolff, y la trisomía 13 que ya hablamos, o el síndrome de Patau. Por otro lado están los síndromes inducidos por teratógenos como el micofenolato de mofetilo, el síndrome de alcohol fetal y el síndrome de hidantoína fetal. Vamos a hablar de cada uno de estos. Respecto de las fisuras labiopalatinas aisladas, es decir, en aquellas en las cuales no hay ninguna otra signo clínico, digamos, no hay ninguna otra malformación, no hay ninguna otra cosa que esté acompañando esa fisura, sabemos que el origen es multifactorial, ¿sí? Existen algunos genes que confieren cierta predisposición genética, ¿sí? Pero que no hay hallazgos consistentes, ¿sí? Uno a veces puede ver que hay algunos antecedentes familiares, pero que no hay una cuestión que se esté heredando, ¿sí? Con algún patrón de herencia en los cuales uno puede decir, bueno, hay un riesgo mucho más grande de que se herede en una próxima gesta, ¿sí? Se han visto a lo largo de estudios ciertos agregados familiares. Hay también cuestiones de variación étnica, ¿sí? Por ejemplo, en los lugares de las regiones andinas, por ejemplo, es bastante más frecuente la fisura labiopalatina, y esto puede obedecer a factores de predisposición genética como a factores ambientales, por ejemplo, la baja presión de oxígeno en esas zonas. Lo que se ha visto también es que hay concordancia en gemelos, es decir, en gemelos monocigotas se ve que hay mayor concordancia, es decir, hay casos en los cuales ocurre que los dos gemelos tienen la fisura labiopalatina. Entonces, bueno, todos estos aspectos nos hacen pensar que alguna predisposición genética seguramente hay, pero que pesan mucho también, y hay factores de riesgo que no son genéticos. Por ejemplo, las condiciones maternas o exposiciones que aumentan el riesgo de fisuras. Por ejemplo, el tabaquismo activo con seguridad, y tal vez el tabaquismo pasivo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas antiepilépticas. Otros que son factores de riesgo que no tienen tanta contundencia todavía para fisuras pueden ser la obesidad, la fiebre alta, el consumo insuficiente de folatos. Y después otros factores de riesgo que probablemente tengan menos peso, como el tabaquismo pasivo, los esteroides sistémicos, la diabetes pregestacional, los antagonistas del ácido fólico, la deficiencia de zinc, los solventes químicos. Entonces, para que una fisura labiopalatina típica, aislada, ocurra, interaccionan factores que tienen que ver con la predisposición genética y con factores de riesgo no genéticos. Es esta interacción multifactorial. En las anomalías congénitas múltiples ya vimos que aún fuera de los cuadros sindrómicos en los cuales uno detecta una etiología concreta para un cuadro, uno ve con mayor frecuencia la fisura labiopalatina asociada a otros defectos, como pueden ser defectos cardíacos, la polidactilia, así que es cuando hay deditos de más, la hidrocefalia o la anoftalmía y la microftalmía. Respecto a las fisuras labiopalatinas sindrómicas, ya vemos que algunas de ellas tienen un origen genético y otras tienen origen puramente teratogénico. Respecto de las sindrómicas, la que me parece más importante resaltar es el síndrome de Van der Wood. ¿Por qué? Porque es la fisura del labio con o sin fisura de paladar más frecuente cuando se da en forma familiar, ¿sí? Puede presentarse también fisura de paladar con o sin fisura de labio, o fisura de úvula exclusivamente, pero en forma muy ocasional. Son típicas en estos cuadros familiares de fisura, más o menos el 85% de ellos lo presenta, las fositas en el labio inferior. Fíjense, estas fositas que están acá, es típico que acompañen a las fisuras labiopalatinas en los casos de síndrome de Van der Wood. Muchas veces también se acompañan con hipodontia o hipoplasia dental. Las personas con esta condición tienen crecimiento, desarrollo e intelecto absolutamente normal. Por eso no es infrecuente encontrar varias generaciones de afectados
con el síndrome de Van der Wood. Entonces, ustedes que trabajan en la atención primaria, es muy importante, no solo en la fisura, sino en todas las anomalías congénitas, preguntar antecedentes familiares y prestar atención particular en las fisuras cuando hay antecedentes familiares de alguno de los progenitores, de tíos o de abuelos con fisura de la alveolo palatina y buscar estos hoyuelitos porque es una expresión bastante constante. Existen otros cuadros de genética que tienen dentro de sus expresiones a la fisura de la alveolo palatina, como es el síndrome de ES tipo 1, como ya les mencioné. En el ES tipo 1 lo que hay es una displasia ectodérmica, que es una condición de la piel, en la cual lo que hay es una alteración de la hidratación de la piel, pero también fíjense que hay pelito muy escaso, también pueden verse afectados los dientes y las uñas, pero también lo que hay, esa es una de las E, la displasia ectodérmica. Otra de las E es de ectrodactilia, que es este defecto en las manitos, fíjense, es un defecto medial en el cual hay un cleft y muchas veces hay ausencia y sindactilia en las manos, que puede ocurrir también en los pies. Y lo que ocurre también es esta C, que es de cleft, que significa la fisura labio-alveolo palatina. Es un síndrome de origen genético que también es autosómico dominante y a veces también uno puede encontrar varias, digamos, generaciones de afectados con esta anomalía. Otro es el síndrome de George, que es relativamente frecuente, es de origen genético y es por una microdeleción en cromosoma 22. Como cuadro sindrómico, además de la fisura de la alveolo palatina, que no siempre es constante, a veces está y a veces no, uno puede encontrar otras manifestaciones, generalmente algunos trastornos cardíacos que tienen que ver con anomalías conotroncales, por ejemplo la patología de Fallot es típica, o algunas CIBs, y esto se puede acompañar de otro montón de cosas. Fíjense que la carita de este niño tiene algunas dismorfias, es típico ese capuchón alrededor de los ojitos, las orejitas también pueden presentar dismorfias, estos pacientes pueden presentar baja talla, déficit de crecimiento, déficit de inmunoglobulinas, entonces muchas veces son susceptibles a enfermarse mucho, pueden tener retraso neuromadurativo y una serie de expresiones clínicas. Aquí está la de lesión 4P o síndrome de Wolff, que lo que ocurre es justamente porque falta un segmento del cromosoma 4, entonces bueno, la fisura de la alveolo palatina es una de sus expresiones, pero también se puede manifestar en forma neonatal con cardiopatías, con convulsiones, en general son cuadros muy severos, digamos, que generan un retraso neuromadurativo severo, acompañado por todo un cuadro de convulsiones y epilepsia. Este último que está acá, que es la trisomía 13, que recuerden que era la que podía acompañarse con holoprosencefalia, entonces muchas veces vemos esa ausencia de premaxila. La trisomía 13 se puede presentar en forma neonatal con polidactilia, con cardiopatías. La trisomía 13 muchas veces está asociada a edad materna avanzada, sí, que por ahí muchas veces escuchamos sobre el síndrome de Down y estamos muy alertados sobre eso. Bueno, la trisomía 13 también se asocia a ese factor de riesgo. Y después, dentro de las fisuras alveolo-palatinas sindrómicas ocasionadas por agentes teratogénicos o ambientales, tenemos estos tres ejemplos, como es la ambliopatía por micofenolato de mofetilo, que asocia además de FLAP, bueno, otras anomalías, fíjense, ella es un cuadro sindrómico, fíjense esa orejita que tiene microtia o anotia en algunos casos, tiene esta retromicrognatia muy importante, asocia oftalmopatías, también, bueno, si hiciéramos una neuroimagen, asocia agenesia de cuerpo calloso, cardiopatías, anomalías renales, apnea fragmática, y bueno, como imaginarán, es un cuadro muy complejo que muchas veces también lleva a la muerte fetal. Otro teratógeno, no siempre reconocido por su gran capacidad de causar teratogenia, es el alcohol. Desde la RENAC y desde el Ministerio de Salud y de todo el organismo de salud pública, alentamos a que promocionen el cero consumo de alcohol durante todo el embarazo. ¿Y por qué cero? Porque si bien no existe una dosis umbral conocida a partir de la cual el alcohol pasa a ser un agente teratogénico, tampoco tenemos información sobre la capacidad de esa persona gestante de metabolizarlo. Entonces, el consejo es siempre alcohol cero durante todo el embarazo. El alcohol es un potente teratogénico que puede ocasionar un espectro
muy variable de anomalías congénitas, entre ellas la fisura de la válvula palatina, pero también ocasiona estas facies tan características con este filtro muy largo, el labio superior fino, las hendiduras palpebrales muy cortitas, ocasiona microcefalia, acompañada por un retraso neuromadurativo, puede ocasionar también cardiopatías, un retraso de crecimiento. Muchas veces estas cosas, salvo que tenga una fisura muy importante, muchas veces estas cosas no son reconocidas hasta que estos chicos crecen, digamos, y las vemos en forma muy tarde, digamos. Es importante intervenir en forma precoz, sobre todo ustedes que trabajan en la atención primaria de la salud. Otro teratógeno que por ahí también tiene cierta frecuencia, que es la hidantoína. Ya vimos que hay algunas drogas antipilépticas que pueden ocasionar fisura de la válvula palatina y cuadros sindrómicos asociados a esta. La hidantoína o el síndrome de hidantoína fetal también tienen estas anomalías, digamos, digitales, con ausencia de dedos y de falanges, retraso neuromadurativo, cardiopatías, también como toda una cuestión craneal, frontonasal, puede generar algunas anomalías genitales también. Así que bueno, estos son agentes puramente ambientales que pueden ocasionar fisuras labial-palatinas. Y para concluir, y qué es lo que me parece más importante que se lleven, ¿cuándo hay que consultar una fisura labial-palatina a genética? En las fisuras atípicas, recordemos que son aquellas en las cuales hay ausencia de premaxila, pseudofisura, que era esa pequeña muesca medial, y fisuras inusuales, en todas ellas es importante consultar al médico genetista. Hay que buscar esa causa. En las fisuras típicas sindrómicas, ya sea por causa genética o por causa ambiental, o cuando la fisura típica se acompaña a alguna anomalía congénita mayor o algún déficit funcional, como podría ser, por ejemplo, trastornos del crecimiento o retraso madurativo, todas ellas deben ser consultadas al genetista. ¿Cuándo no hace falta consultar al genetista? Cuando es una fisura aislada, cuando lo único que el paciente tiene es una fisura aislada. La mayoría de las veces no hace falta consultar. Pero ¿qué ocurre si en la anamnesis yo empiezo a ver que hay muchos casos familiares? Si el fenotipo no me cierra, si veo alguna dismorfia, si veo algo que me llama la atención, si sospecho que hubo quizá algún teratógeno actuando, ante la duda consultar con genética. Es decir, son más los casos que hace falta consultar que los que no. El único caso que no consulto es el caso que no me da duda, que es una fisura típica y que es un niño o una niña, por lo demás, completamente sano. Bueno, les agradezco mucho su atención. Ese es mi correo. Pueden escribirme cuando quieran, pueden hacerme cualquier pregunta sobre la clase que di, o si quisieran hacer cualquier pregunta sobre la línea de cuidado de FLAP, que es una línea que trabajamos en conjunto con el programa Sumar, lo pueden hacer. Agradezco mucho la oportunidad de participar y bueno, nos vemos en otra ocasión.